Yo desde pequeña siempre estuve fascinada por las ciudades. Me gustan tanto las ciudades que en mi último día de vacaciones del 2017 decidí recorrer Caracas de Catia hasta Petare. Y parecía así como una misión imposible. Mucha gente te diría, pero ¿y cuánto tiempo toma? No sé quiénes aquí lo han hecho alguna vez. Caminar completo. Ah, sí, sí hay gente que lo ha hecho. Pero esa sensación de vivir la ciudad, al final no llegamos hasta Petare, llegamos hasta Altamira, la verdad, pero caminamos desde Propatria hasta la estación de Altamira. Y caminar la ciudad no llevamos nada, ningún riesgo, y simplemente verla con los ojos, no tener que estar pendiente de qué foto voy a tomar para montar en Instagram, solamente disfrutarla, ver todas las cosas que pasan en el camino, todos los parques que hay, las plazas, los negocios, los museos. Fue fascinante. Uno dice, pero ¿qué museos hay en Caracas? Y en esa caminata visitamos y entramos a más de 8 museos. Entonces, cuando a uno le gustan tanto las ciudades y luego se da cuenta que creció y vive en un país donde 9 de cada 10 personas viven en ciudades, entonces uno trata de indagar más sobre este tema de la ciudad. ¿Y por qué vivir en ciudades? Pues para mí vivir en ciudades significa estar expuesto a la cultura, compartir un espacio con gente y esa gente pues ayudarte a crecer, a desarrollarte, a ser mejor. Hay muchas cosas maravillosas en las ciudades, pero también hay una cosa muy sencilla de que si somos más que vivimos juntos, compartimos costos y entonces podemos tener mejores servicios, mejor equipamiento. Sin embargo, hay una parte que no tiene todos los beneficios de vivir en ciudad, que no tiene todos los museos, que no tiene todo el transporte público que necesita para funcionar y que no tiene todos los servicios básicos. A eso algunos técnicamente le llamamos asentamientos informales o popularmente le llamamos los barrios de Caracas. Entonces, cuando tenemos una ciudad dividida entre la gente que vive en un sector y la gente que vive en otro, tenemos una segregación urbana. Y esa segregación empieza por ponernos etiquetas. Hablamos de esa gente que vive en el cerro y tú te metes para allá, cuidado y te roban, ese chamo tiene cara de malandro. Y empezamos a ponerle muchas etiquetas a la gente que vive en una zona de la ciudad. Pero también la gente que vive en esa zona también le pone etiquetas al otro lado. Voy a bajar a Caracas, aquella gente de las urbanizaciones. Y si yo vivo en la ciudad formal, pero no exactamente en una urbanización, es de las urbanizaciones. O ahí vienen las gringas. O como muchas veces me dicen, pero mira, ¿y tú que vienes todos los días para acá? ¿Tú eres de acá? Y yo, no, yo soy venezolana. Ah, pero tú eres venezolana. Pues sí, soy venezolana. Y entonces esas etiquetas y esas diferencias van creando lo que yo llamo una segunda crisis de la ciudad, que es la crisis del miedo. Y el miedo nos ha obligado entonces a abandonar esos espacios de encuentro, esos espacios comunes que nos encantan de las ciudades. Esto fue el martes, estábamos justamente en un lindísimo espacio abierto, en un bulevarcito, en Petare, en La Ceiba, y ahí pues estábamos empezando a ocuparlo porque lo queremos transformar. Y un minuto después de esa foto, unos minutos más tarde, llegaron fuerzas de la misión antisecuestro y extorsión armados y tuvimos que rápidamente salir. Entonces, a veces, el ocupar esos espacios, ya sea por temas de violencia, cantidad de cosas, se vuelve una situación compleja a la que vamos teniendo miedo y entonces nos resignamos y abandonamos esos espacios. Y cuando los abandonamos es muy difícil volver a recuperarlos, es muy difícil volver a decir, claro que sí se puede, vamos a hacerlo. Pero entonces decimos, bueno, cuando cambie el gobierno, cuando tengamos algo de platica y pongamos un bombillo y entonces no sea tan oscuro ese rinconcito. Cuando venga el alcalde hasta acá y entonces nos eche una mano. Pero entonces te consigues con niñas como Victoria, que tendrá 11 años, vecina de la zona, y ahí está con la foto de ese mismo lugar explicando por qué hay que recuperar ese espacio. Por qué hay que quitarle el espacio a la violencia, a los muchachos que consumen drogas y recuperarlo para los niños jugar y disfrutarlo. Entonces cuando tenemos gente como ella, que además te habla con franqueza y entiende la vulnerabilidad de ese espacio, es cuando uno se motiva y dice, ¿por qué no empezamos con jóvenes desde los 11 años a empoderarlos, a transformar sus espacios públicos? Y así será que quizás podamos combatir la crisis del desencuentro. Entonces, mi primera actualización es un poco pensar en cómo empoderamos a esos jóvenes.
¿Cómo les damos herramientas para que Victoria de verdad pueda cambiar ese espacio público de su comunidad? Y desde hace un tiempo empecé a pensar que todo partía de la identidad, de entender la identidad, de dónde pertenezco, de por qué es chévere donde yo vivo, por qué es linda mi comunidad. Y entender esa identidad nos permite desarrollar un sentido de pertenencia que finalmente hace que nos provoque y nos sintamos motivados a presentarnos enfrente a un montón de adultos y decir las ideas que tenemos para cambiar nuestra comunidad. Y esas ideas, idealmente, se pueden convertir en proyectos concretos y transformación de espacios públicos concretos para jugar y para el bienestar de los niños. Para lograr eso, nosotros hemos desarrollado una metodología que dice que debemos cumplir con un ciclo de transformación. Y es un ciclo de transformación humana, desde los jóvenes que viven en las comunidades, pero también es un ciclo de transformación del espacio físico, como demostración de esa transformación humana. Ese ciclo consta en observar, imaginar y transformar, enfocado siempre a los espacios públicos, como máximo ejemplo de lo maravilloso que es vivir en ciudad. Cuando hablamos de observar, hablamos de abrir los ojos. Les damos cámaras fotográficas a los niños para que ellos mismos identifiquen los espacios que quieren transformar, al mismo tiempo que los van ubicando en un mapa. Eso les permite entender la constelación y la cantidad de lugares que tienen posibilidades de convertirse en espacios de encuentro en su comunidad. Luego escogemos uno de ellos y entonces imaginamos qué es lo que puede suceder allí. ¿Cuáles son las miles de cosas que nadie se le ha ocurrido que pueden estar pasando en ese sitio? Y las representamos en maquetas. Y finalmente las hacemos realidad y decimos que transformamos píxel por píxel. Nuestras transformaciones no son una gran obra de infraestructura, pero son obras importantes para la gente que las concibe desde el primer momento. Y lo importante es que cada una de las personas de la comunidad que participa pone una especie de píxel en ese lugar que transformamos. Esto es un mural, cada niño de esta escuela hizo una cajita que es una jardinera para transformar por completo esa pared. Entonces esta idea sencilla, que en esta escuela es bastante acotada, se transforma en ideas más grandes, como por ejemplo, hablemos de techos verdes, de cómo reducir la temperatura en los espacios interiores. Aquí tenemos un manual paso a paso muy sencillo de cómo construir un techo verde en la escuela y que efectivamente lo construimos con los niños. Entonces, cuando yo hablo de empoderar, no se trata solo de darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer y que podemos hacer, sino también de dar herramientas para lograrlo. Y esas herramientas se basan para nosotros, como arquitectos, el equipo, bueno, somos arquitectos, educadores, administradores, ya somos un equipo bastante amplio, pero para nosotros esas herramientas se basan en las herramientas de diseño y básicamente de transformación física. La muchacha que salía en la foto anterior, Michelle, ella es una muchacha que yo conocí hace 2 años y medio y la primera vez que hablamos, ella estaba en el taller y me dijo que ella no podía hacer nada, que ella era incapaz de hacer una maqueta. Entonces yo más o menos le pregunté, bueno, ¿de qué quieres hacer la maqueta? Ella me dijo, quiero hacer las gradas para la cancha de fútbol. Y entre las dos, bueno, yo le expliqué y ella terminó haciendo sus gradas y la sonrisa de haber logrado hacer esa maqueta era fantástica. Ese pequeño momento de darle un pequeño empujoncito a Michelle para lograr hacer su maqueta fue lo que le permitió que un año después estábamos dando otro taller en su misma comunidad, Juan Moreno, en el Consejo de Estado de Aragua, y ella guiara a los niños a aprender a construir un abecedario con tapas recicladas, como las que aparecen ahí, en esta esquina, que de paso era una esquina que peligrosísima, cerca de la Casa de los Malandros, que nosotros ni nos habíamos dado cuenta que eso era un espacio. Pues en esa esquina, estos jóvenes, en parte liderados por Michelle, construyeron todo ese abecedario de letras, perdón, la redundancia, ese abecedario, donde los niños pueden aprender a leer brincando de letra en letra. Entonces, historias como la de Michelle son las que nos muestran que sí es posible empoderar a los jóvenes, que hay que empezar por darse cuenta de que sí puede hacerlo, pero hay que darles herramientas también para hacerlo. La segunda palabra clave para mí es reconocer. Hasta ahora hemos hablado pues, del liderazgo personal de Michelle, pero hablemos también de cómo Michelle reconoce su comunidad, cómo vencemos los miedos y las etiquetas, y en varias escalas. En la escala de nuestros talleres, nosotros invitamos a los jóvenes a visitar a los vecinos y preguntarles qué quieren hacer en su comunidad. Escogimos este espacio, qué es lo que quisieras hacer. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes alguna vez les han preguntado, les han tocado la puerta y han dicho, ¿a qué te gusta jugar? Preguntas tan sencillas son importantes, porque si vamos a poner un parque en la comunidad, vamos a ver que haya los juegos que les gusta a la mayoría que haya. Entonces, los jóvenes empiezan a reconocer a sus vecinos.
pero también en otra escala urbana. Y hace 2 años se nos ocurrió hacer un proyecto diferente. Decidimos invitar a 150 voluntarios de varios sitios para trabajar en José Félix Rivas, en una escalera que sube el equivalente a 10 pisos de un edificio. Invitamos a vecinos de la escalera, por supuesto, sobre todo niños, y también invitamos a familias de una organización de jóvenes empresarios. Ellos se inscribieron varios meses antes y al inscribirse estaban ya ubicados en una cuadrilla donde trabajaban 2 jóvenes, un adulto y un muchacho de José Félix Rivas y un adulto y un muchacho de fuera de estas familias de jóvenes empresarios. Y lo que debían hacer era en una mañana transformar por completo esa escalera, como ven en las fotos, que ya tenía 2 colores, amarillo y rojo, que son 2 colores que habían colocado los vecinos, unos a favor del chavismo, otros a favor de Primero Justicia, y habían pintado, pues habían llegado a un acuerdo que no lo iban a pintar de un solo color, sino habían llegado a un punto medio. Entonces querían hacer algo más porque ya se estaba poniendo un poquito fea la pintura. Entonces decidimos escribir una historia que es un cuento venezolano precioso que se llama Azul Rojo y justamente cuenta la historia de cómo llegar a puntos medios y ceder a veces para llegar a acuerdos entre vecinos. Y la historia va contando de una mamá y un papá que le gusta el azul y el rojo y al final el niño dice que le gusta el morado. Entonces, al final de ese día maravilloso, que la escalera quedó pues toda escrita con este cuento precioso de Mireya Tabúas que se llama Azul Rojo, una de las cosas más bellas fue ver cómo los niños también se habían transformado en ese proceso. Y estos son 2 niños, uno es de José Félix y otro no es de José Félix. El que no es de José Félix cuenta que después de trabajar toda la mañana con él se dio cuenta de algo muy importante. Él se dio cuenta que el barrio no era lo que él pensaba, que era una montaña con puras casitas, sino que el barrio era más bien igual que su edificio, era como un gran edificio, donde las escaleras y todos los callejones eran como los pasillos de su edificio, pero la diferencia era que en esos pasillos su compañero de trabajo saludaba por nombre y apellido a cada persona que pasaba. Entonces, esta experiencia de reconocernos y de aprender unos de los otros, para mí un poco lo que me ha ayudado a entender es que siempre hay un aprendizaje de parte y parte cuando unimos esas partes que parecen estar segregadas o separadas. Y la tercera palabra es recuperar, o decíamos ayer en una conversación, no abandonar. Porque es muy difícil a veces ceder ante la violencia, ante las amenazas, incluso ante la lluvia, ante tantas cosas. Una vez estamos construyendo un parque y nos empezó a llover y no podíamos terminar, pero no ceder ante nada. Este es el caso de Jessica. Jessica vive en la península de Paria, en una comunidad rural que se llama El Rincón. Y hace un año exactamente yo fui a su escuela para ver qué podíamos hacer para mejorar su escuela. Y ella dijo que en su escuela hacía falta un parque, ahí había demasiados niños y no hay ni un columpio donde andar. Entonces nos imaginamos en uno de los terrenos que podría haber un parque. Y fuimos unos meses después, hicimos todas estas propuestas de parque para esa escuela. En las propuestas había de todo, no se pueden imaginar, toboganes, columpios, techos que hacían sombra, cantidad de cosas. Con esas ideas hicimos un proyecto arquitectónico y terminamos construyendo ese parque. Estas son lo llamamos el bosque de colores, son mangueras llenas de biki-biki, pero este es el terreno donde se construyó el parque y esto fue lo que quedó. Está un poquito oscura la foto, pero bueno, hay 6 columpios, puentes de cauchos, mesas para estudiar al aire libre, techos verdes, etc. Pero un vecino, se llama Davidson, dijo, aquí no vamos a estar esperando, ya han pasado 1, 2, 3 meses para que venga la alcaldía a echarnos una mano a sacar el barro, eso no va a pasar, vamos a hacerlo nosotros. Y agarró con un amigo, solo entre 2 personas, y limpiaron toda la casa y la pintaron. Pasaron 17 años y llegamos con Trazando Espacios a esta comunidad y entonces invitamos a los niños a imaginar cómo podíamos mejorar aún más esa casa y que esa casa tuviera la identidad que merecía en su comunidad. Entonces, entre bastantes propuestas de maquetas, esta fue una de las ganadoras, donde vemos la fachada llena de colores. Esos colores representan los diablos danzantes de Naiguatá. Y para ellos es una tradición muy, muy importante. Entonces, esa fue, por supuesto, una de las ideas ganadoras y, en efecto, la pudimos construir con ayuda de más de 150 voluntarios de la comunidad y de fuera que nos apoyaron a construirla con tapitas de esas de refresco, que a veces llamamos basura. Pero en el equipo tenemos una persona que siempre dice, nada es basura.
y nos hace guardar tapitas y cartones y todo tipo de cosas. Entonces fíjense cómo con esas tapitas logramos transformar por completo toda la fachada de la Casa del Deporte, al igual que construir mobiliario para dentro de esa casa, hacer una pérgola para protegerse del sol, entre un montón de cosas más. Y finalmente reinauguramos esa casa para el uso de la comunidad, pero esta vez no fueron Davison y su amigo, sino que fueron 16 jóvenes entre 10 y 15 años de esa comunidad que promovieron ese cambio, que a su vez arrastraron a 150 personas más para cambiarlo. Entonces, yo creo que hoy una de las cosas más importantes es preguntarnos qué es lo que está creando esa crisis del desencuentro. ¿Qué es lo que la crea? Para mí, a nivel de la ciudad, el espacio público, que es lo que yo sé, pero para ustedes quizás es otra cosa. Y para mí son tres cosas: empoderarnos desde el espacio personal, recuperar esos espacios y no abandonar los espacios que ya hemos conquistado, y finalmente, una de las más importantes es reconocernos para poder trabajar en equipo. Gracias.